Muy buenos días, queridos amigos, estimados hermanos. Hoy es jueves 2 de mayo del año 2024. Vamos a reflexionar la lección de escuela sabática que se titula La obediencia, el fruto de la fe. Ya tiene más de 4 años que venimos insistiendo que si queremos ser obedientes, debemos pedir fe. Resulta que en nuestra iglesia nuestros hermanos han invertido el orden. Se afanan orando al Señor que les ayude a ser obedientes, pero muy pocas veces se ora pidiendo fe para obedecer. Si usted quiere ser obediente, ore pidiendo fe, porque el producto o el resultado de la fe es la obediencia, así de simple y sencillo. Por esa razón, notemos los siguientes pasajes bíblicos. Romanos capítulo 3, versos 27 al 31. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la de la fe, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Romanos capítulo 6, versos 15 al 18. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Romanos capítulo 8, verso 1 y 2. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Sin duda alguna el registro bíblico es muy claro, y nuestros reformadores también así lo vislumbraron, y por esa razón se empeñaron en predicar lo que realmente la Biblia enseña. La gente tenía que comenzar a contemplar a Jesús como el único medio de salvación, como el autor de nuestra salvación. El Señor Jesús nos salva, somos salvos por gracia y aceptamos esa salvación por fe. Y una vez que tenemos la fe verdadera, comenzamos a obedecer. Perdón, porque la obediencia es el resultado de que tenemos la fe verdadera. Las obras, la obediencia no son para hacer méritos para salvarnos, sino porque ya somos salvos. Son producto de nuestra salvación por gracia que hemos aceptado por fe. Sigan con atención las siguientes declaraciones bíblicas. Primera de Pedro, 2:2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Segunda de Pedro 3:18. Antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Colosenses capítulo 1 y verso 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Efesios capítulo 4, versos 18 al 24. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, dice el apóstol Pablo, si en verdad habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente,
y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. La vida del cristiano tiene que ir en crecimiento, tiene que ir avanzando como en un proceso. No puede quedarse estancada, no puede entrar en retroceso, no puede quedarse estática. Tiene que ir creciendo y cada cual crece a su propio ritmo, pero tiene que estar en ascenso porque su madurez espiritual lo va a llevar a soportar y a enfrentar situaciones difíciles. Así era precisamente la experiencia de los reformadores, quienes no permitían caer en la zona de confort, no se permitían caer en la forma de confort, avanzaban cada día en su crecimiento espiritual e intelectual, en medio de severas pruebas que cada día los iba haciendo más fuertes. Por eso en el nombre del Señor soportaron la persecución, la tortura y hasta la hoguera. Los reformadores habían encontrado la clave para la obediencia y así como Jesús fueron obedientes hasta la muerte. Dado que la ley del Señor es perfecta y por lo tanto inmutable, es decir, no cambia, es imposible que los hombres pecaminosos satisfagan, note bien, por sí mismos la medida de lo que requiere. Por eso vino Jesús como nuestro Redentor. Era su misión al hacer a los hombres partícipes de la naturaleza divina, ponerlos en armonía con los principios de la ley del cielo. Cuando renunciamos a nuestros pecados y recibimos a Cristo como nuestro Salvador, la ley es ensalzada. Pregunta al apóstol Pablo, ¿luego por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, responde, sino que confirmamos la ley. La ley jamás va a pasar, siempre va a existir y va a ser vigente. La promesa del nuevo pacto es, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Mientras que con la muerte de Cristo iba a desaparecer el sistema de los símbolos que señalaban a Cristo como Cordero de Dios que iba a quitar el pecado del mundo, los principios, noten bien, los principios de justicia expuestos en el Decálogo son tan inmutables como el trono eterno. No se ha suprimido un mandamiento, ni una jota o una tilde se ha cambiado. Estos principios que se comunicaron a los hombres en el paraíso como la ley suprema de la vida existirán sin sombra de cambio en el paraíso restaurado cuando el Edén vuelva a florecer en la tierra. La ley de amor dada por Dios será obedecida por todos debajo del sol. La pureza, la santidad de la vida de Jesús, tal como se la presenta en la palabra de Dios, poseen un mayor poder para reformar y transformar el carácter que todos los esfuerzos realizados para ilustrar los pecados y crímenes de los hombres con sus seguros resultados. Una mirada resuelta al Salvador levantado en la cruz hará más para purificar la mente y el corazón de toda impureza de lo que podrán lograr todas las explicaciones científicas expuestas por la lengua más hábil. Ante la cruz el pecador observa toda la desemejanza de su carácter al de Cristo. Ve las terribles consecuencias de la transgresión, odia el pecado que ha practicado antes y se aferra a Jesús por medio de una fe viviente. Ha juzgado su grado de pureza a la luz de la presencia de Dios y de los seres celestiales. La ha medido con la norma de la cruz, la ha pesado en las balanzas del santuario. La pureza de Cristo le ha revelado al hombre su propia impureza en sus colores más odiosos. Entonces se aparta del pecado degradante, mira a Jesús y vive. Algunos parecen creer que deben estar a prueba y que deben demostrar al Señor que se han reformado antes de poder contar con su decisión. Sin embargo, ahora mismo pueden pedirle a Dios, deben tener su gracia, el Espíritu de Cristo para que les ayude en sus flaquezas. De otra manera no podrían resistir al mal. El Señor Jesús se complace en que vayamos a Él como somos, pecaminosos, sin fuerza, necesitados. Podemos ir con toda nuestra debilidad, insensatez y maldad
y caer arrepentidos a sus pies en su gloria, estrecharnos en los brazos de amor, vendar nuestras heridas y limpiarnos de toda impureza. Nadie es tan pecador que no pueda hallar fuerza, pureza y justicia en Jesús, quien murió por todos. Él está aguardando para quitarle sus vestiduras manchadas y contaminadas de pecado y ponerlos en los mantos blancos de la justicia. Les ordena vivir y no morir. Queridos amigos y hermanos, solo la gracia de Cristo a nuestro favor y nuestra fe en Él hará posible vivir de acuerdo con su santa voluntad y de acuerdo a sus mandamientos. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Y pondrán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Dios bendiga a cada uno de vosotros.